jornada y posteriormente ya Saúl le otorgará el uso de la voz a usted, maestro. Muchísimas gracias y pues cuente con nosotros para todo, maestro. Bueno, primero que nada, bienvenidas y bienvenidos al verano académico. Agradecerle al licenciado Juan Carlos Guerrero Fausto por compartir con nosotros su tiempo con la finalidad de lograr acrecentar nuestro conocimiento jurídico. También agradecerle al presidente de la División de Estudios Jurídicos, Arturo Labastida, por gestar este evento académico para la comunidad estudiantil, y a ustedes, compañeras y compañeros, por permitirnos desarrollar en conjunto con ustedes herramientas que nos servirán a lo largo de nuestra preparación como abogados. Eh, Básicamente, pues ya tienen los lineamientos que se deben de acatar para desarrollar de manera concisa esta jornada, y pues mucho éxito a las y los inscritos. Les cedo la palabra al licenciado Juan Carlos. Listo. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias, Saúl. Primero que nada, agradecerles a todos la oportunidad que me dan de volver a vernos, aunque sea en esta nueva realidad, hacerles un reconocimiento a todas y a todos ustedes por este esfuerzo y esta iniciativa que sin duda denotan las ganas, sí, primeramente, y por supuesto el compromiso que tienen como estudiantes de la universidad para, amén de la contingencia por la que hoy está pasando el mundo y particularmente nuestro país y nuestro estado, poder seguir formándose, poder seguir capacitándose, poder tener mecanismos y encuentros para intercambio de ideas, para resolver dudas y sobre todo para seguir en comunicación y para seguir en interacción entre ustedes como abogados en formación y por supuesto quienes humildemente podemos aportar algo de nuestros conocimientos para la formación de las futuras generaciones de abogadas y abogados. De verdad, mi reconocimiento para la sociedad de alumnos, para Saúl, para Arturo y por supuesto para los casi 250 compañeras y compañeros estudiantes de Derecho que hoy se dieron cita en estas jornadas de Derecho Civil para poder hacer un pequeño repaso, para poder hacer algún intercambio de ideas, alguna resolución de dudas, partiendo de la idea de que, bueno, pues, esta pandemia nos agarró a todos sin demasiada preparación, como luego dicen en mi pueblo, nos agarró en curva, y entre el tiempo que tardamos en definir si íbamos a regresar, si no íbamos a regresar, cómo iba a ser los ambientes virtuales en los que nos teníamos que desarrollar, pues muchos de los contenidos quizá no fueron abordados de la manera correcta o no fueron vistos de manera tan contundente. Sin duda, esta presentación que acordamos tanto con Saúl como con Arturo, lo único que pretende inicialmente, bueno, pues es hacer un recuento, hacer una remembranza de lo que es el programa de bienes y derechos reales. Esa es la idea principalmente. No buscamos, y lo digo con claridad, a poder ver todo un semestre en una sesión de una hora, pero sí cuando menos rescatar los principales conceptos de esta materia que desde el punto de vista del derecho civil, al menos a mí me parece fundamental. Saúl, si me puedes activar la función de compartir pantalla, por favor, para compartirles algunas láminas que nos dimos a la tarea de preparar para esta presentación. La idea es poder, insisto, discutir, debatir sin demasiado puntualización, porque es muy poco el tiempo, los diferentes conceptos sobre bienes, sobre patrimonio, sobre derechos reales y derechos personales, y en general todo lo que aquello tiene que ver con esta importante rama del derecho que tiene como objetivo el poder instalar todos estos derechos en la relación de cosa-persona. Como ustedes saben, bueno, cosa es todo aquello que es susceptible o todo lo que podemos percibir
con nuestros sentidos, ¿no? Puede ser corporal, puede ser espiritual, puede ser real o puede ser abstracto. Es el sentido más amplio de la cosa. Hay algunos otros sentidos que le dan los autores a la cosa. El sentido filosófico, por ejemplo, habla de que es todo lo que puede ser objeto de un predicado, de un juicio, por lo que cosa es tanto lo ideal como lo material. Pero en derecho, que es el que nos interesa, la cosa es lo antiestético de la persona, es decir, la persona como titular del derecho y la cosa como objeto del derecho. Es decir, en términos jurídicos, en el concepto de derecho de cosa, no comprende todas las cosas existentes, sino únicamente aquellas que están a nuestro alcance, que pueden llegar a formar parte de las relaciones jurídicas. Por ejemplo, una estrella, pues no es una cosa, o al menos no para la parte que nos interesa, que es la parte del derecho. Entonces, podemos decir que son bienes todas las cosas que pueden ser objeto de derecho. Así lo dice el artículo 796 del Código Civil del Estado de Jalisco. Pueden ser objeto de apropiación todas las cosas que no estén excluidas del comercio. Es decir, un bien es una cosa que tiene que estar necesariamente en el comercio. Y bueno, están fuera del comercio por su naturaleza las cosas que no pueden ser objeto de apropiación por una o varias personas exclusivamente y por disposición de ley cuando ésta las declara irreductibles a la propiedad particular. Eso lo dice claramente el artículo 798 del Código Civil del Estado de Jalisco. Y bueno, una de los ejemplos, por ejemplo, pues son los bienes públicos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre cosa y bien? Podríamos partir en términos generales para que esta charla vaya de lo más simple a lo más abstracto. La diferencia estriba en que el término cosa es el género y su diferencia específica es el bien. Esto es, el concepto de cosa es amplio, es latus sensu, ustedes saben perfectamente lo que es latus sensu, y el concepto de bien es restringido, stricto sensu, es decir, todos los bienes son cosas, la mesa, la casa, el coche, pero no necesariamente todas las cosas son bienes. Ya les había comentado el ejemplo de las estrellas o de las nubes, ¿no? Para seguir con la velocidad, porque lo más importante no es lo que yo pueda decir, lo que les pueda compartir, sino más bien lo que ustedes puedan preguntar. Ya por fin me autorizaron. Volvemos a la clasificación de los bienes, los principales bienes, ¿no? El artículo 812 establece que se pueden clasificar los bienes de diferente manera, lo recordarán, según la persona a los que pertenezcan, por ejemplo, pueden ser de particulares o del Estado, la posibilidad de transmitirlo, que pueden ser enajenables o inalienables, para cambiarse por otros, los fungibles y los no fungibles, según se extingan por su uso, consumibles o no consumibles. Ahí estamos haciendo algunos ejemplos, la comida, etcétera. Los principales, según su existencia independiente, principales y accesorios. Este ejemplo es muy importante, por ejemplo, el coche, y los accesorios pueden ser unos rines o un sonido o alguna adaptación que le puedan poner al automóvil, según tengan dueño conocido, ¿no? Los dueños, el dueño cierto, o los vacantes, que son los que no tienen dueño, como lo recordarán, los tesoros, que sí tienen, que pueden o no tener dueño conocido, y los bienes mostrencos, que son aquellos que están abandonados en la calle. Seguimos con la clasificación de bienes según su divisibilidad, los divisibles y los indivisibles, ya lo hemos dicho. ¿Cuáles son los divisibles? El dinero, por ejemplo, las herencias, todo aquello que es susceptible de dividir. Y los indivisibles, que bueno, pues puede ser un coche, que lo puedes dividir, sí, pero no se llama dividir, en todo caso sería desarmar, ¿no? O sea, un coche sin llantas no necesariamente seguiría siendo coche, porque no tendría la utilidad que para el que fue creado, para el que fue destinado. Según su certidumbre, ¿no? Los carros, por ejemplo, un carro en específico, y los inciertos indeterminado en el genérico. ¿Y cuáles son? Bueno,
para terminar la clasificación de los bienes, que me gustaría recordárselas en esta sesión, son los simples. Por ejemplo, una viga de acero es un único cuerpo, digamos. Los compuestos, que tienen varios cuerpos, volvemos al ejemplo del carro. Y los universales, los bienes de comercio o la industria, ¿no? También hay bienes lícitos o ilícitos, ya lo hemos visto, seguramente los recuerdan. Los lícitos son aquellos que están dentro de la ley, los ilícitos aquellos que no están dentro del marco de la ley. Según su existencia actual, los presentes y los futuros. Allí habíamos hablado, por ejemplo, de una parcela, ¿no? Ese es un bien presente, y un bien futuro es la cosecha que se tendrá en el futuro, cuando se coseche, los elotes, el maíz, los ejotes, lo que se vaya a cosechar, ¿no? Según tengan una existencia física, los corpóreos, los libros, las computadoras, y los incorpóreos, por ejemplo, los derechos de propiedad intelectual, y también aquellos que puedan ser trasladados de un lugar a otro, los muebles, que ya lo vimos, escritorios, sillas, y los inmuebles. Esos son, en todo caso, los tipos de muebles. ¿Cuáles son? Y aquí es donde nos vamos a concentrar un poco, porque me parece que es donde de repente hay un poco más de dudas. La clasificación de los bienes muebles, por ejemplo, ¿qué es un bien mueble? Son aquellos bienes que pueden trasladarse de un lugar a otro, bien por la mano del hombre o por su propia naturaleza. Un bien puede ser una taza, un bien mueble, un teléfono, un auto o cualquier bien que, como lo dice su definición, puedan ser trasladados de un lugar a otro, que los podamos trasladar nosotros o que puedan trasladarse por sí mismos. Y ahorita vamos a ver por qué. Porque hay una clasificación especial, que son los semovientes, que son aquellos que pueden trasladarse de un lugar a otro por sí mismos. Por ejemplo, los animales, las vacas, los cerdos, los caballos o los perros, incluso cuando son susceptibles de entrar al mercado, que no siempre es así, lo digo con claridad, pero es importante para efectos jurídicos aclararlo, son bienes muebles, ¿no? Pero de esta clasificación a la que se le ha definido semovientes. Y bueno, también hay una clasificación de los bienes muebles por el objeto por el cual se aplican, que son los derechos que se garantizan con un bien mueble. Por ejemplo, la prenda. Ustedes van, por ejemplo, a hipotecar, bueno, no hipotecar, porque ese es un bien inmueble, a empeñar, es la palabra correcta, al Monte de Piedad, pues llevan el reloj, o llevan el celular, o llevan la consola de videojuegos, y les entregan un recurso, les entregan una lana a cambio de la prenda. Es decir, tienes que dejar la prenda. Y por anticipación, que ya lo decíamos también, entran dentro de esta clasificación, son aquellos frutos que, encontrándose pendientes y siendo en principio inmueble, la ley anticipadamente los considera muebles. Por ejemplo, las frutas de una huerta o el usufructo de los bienes que se encuentran pendientes al iniciar o terminar el usufructo, ¿no? Las rentas, por ejemplo. Esos también son, los derechos de renta también son bienes muebles. Entonces, nosotros podemos clasificar los bienes por propiamente dicho, aquellos que se pueden mover, los semovientes, que son los animales, y aquellos que son por anticipación, que ya lo dijimos, la más clara son los frutos, por ejemplo, en una siembra, ¿no? ¿Cuáles son los bienes inmuebles? Los bienes inmuebles son aquellos que no están sujetos a traslado, es decir, no se pueden mover. Aunque parezca bastante lógico, es importante señalarlo y ahorita vamos a ver por qué. Primero, se clasifican por su naturaleza. Aquellos que no podemos mover o han sido provocados por fenómenos naturales, es decir, las tierras, las laderas, etcétera. Por incorporación, aquellos bienes muebles que al incorporarse a un inmueble forman parte del ejemplo. Por ejemplo, el ladrillo, la varilla, las puertas, todo aquello que se erige a partir del suelo y que se incorpora directamente a ese bien inmueble, pierde su naturaleza de mueble y se incorpora a la clasificación de bien inmueble. Un ladrillo, una varilla o una puerta, si no está sujeto a una casa, tiene la condición de bien mueble, pero en el momento en el que se fija al suelo, adquiere la condición de bien inmueble. Por su destino agrícola o industrial, es decir, son aquellos bienes muebles que por destinarse a un fin agrícola o industrial y por formar parte de una universalidad,
se le considera inmuebles aun cuando pierdan su movilidad. Por ejemplo, los animales que son destinados a la industria avícola. Si ustedes, quienes sean de Los Altos o quienes han ido a Los Altos, verán todas las granjas enormes, por ejemplo, de gallinas ponedoras, que, pues sí, se escucha feo como lo voy a decir, pero así es. Nacen, crecen y viven su vida productiva, que es de aproximadamente entre 3 y 6 meses, dentro de ese espacio físico, que es una especie de nave industrial. Si han ido por la carretera, verán unos galerones, unas naves enormes, que siempre tienen focos y que siempre están tapadas con lona. Esas son las granjas avícolas, y quienes habitan dentro son destinados, por ser ese su destino, son considerados bienes inmuebles. Por el destino permanente, que son aquellos que se han destinado a permanecer en un lugar determinado en forma permanente y constituyen una unidad, por ejemplo, los vidrios, los plafones, las puertas. Ya expliqué líneas arriba de qué se trata. Por el objeto al cual se aplican, es decir, son derechos garantizados con bienes inmuebles, por ejemplo, la hipoteca, ya lo decía, la servidumbre, ¿no? Y entonces podríamos decir que la clasificación de los bienes puede ser por su naturaleza, por su incorporación, por su destino agrícola o industrial, o por el destino permanente para el que son creados. Hasta aquí lo que creemos, o lo que al menos su servidor cree en torno a las principales características o a los principales elementos que tienen los bienes muebles e inmuebles, y por supuesto, ya lo hemos dicho, toda esta clasificación de la cosa y de los bienes que vamos a ir generando, o que queremos cuando menos ir dejando como conceptos rectores para poder abordar de manera muy clara todo el concepto de bienes y derechos reales. Vamos a ver ahora el concepto de patrimonio. Recordemos que el patrimonio es un concepto abstracto que está necesariamente aparejado a las personas. Es decir, solo las personas tenemos patrimonio. Esa es la principal y la primera premisa. La segunda, que ustedes también lo saben bien, es que una persona no puede tener dos patrimonios. Es un solo patrimonio aparejado a la personalidad. El tercero es que toda persona física o moral tiene un patrimonio. Es decir, no es solo un derecho exclusivo de los seres humanos o de las personas físicas. También las personas morales, una vez que se constituyen a la vida jurídica mediante la Constitución, tienen derecho a tener un patrimonio. Y también hay que decir que el patrimonio es inseparable de la persona. Hay dos formas de adquirir el patrimonio, también ustedes lo saben bien. Uno es la forma de los intervivos, es decir, ahí se concentran varias figuras, la compraventa, por ejemplo, la donación o la cesión de derecho, por decir algunos, y la mortis causa, que es otra forma de adquirir el patrimonio o de hacerse de activos patrimoniales, que son los legados, las sucesiones y los testamentos. Un patrimonio, ya lo han visto y lo saben además, está formado por dos elementos principales: un activo y un pasivo. Los derechos y obligaciones valorables en dinero, que también son llamados patrimoniales. El activo es todo aquello que suma, es decir, todo lo que nosotros tenemos, y el pasivo, todo aquello que resta, es decir, todo lo que debemos. Y bueno, estos derechos y obligaciones, que son valorables en dinero, tienen dos características o dos clasificaciones importantes. Uno, son los derechos reales, y el otro, los derechos personales. Y aquí me quiero detener un poquito a hablar de la excepción del patrimonio de familia, porque, como ustedes saben, cuando una persona tiene un patrimonio y es, evidentemente, ya lo dijimos, aparejado a la personalidad, lo que también la premisa que se constituye ahí es que la transmisión o la adquisición dependen de dos factores. Primero, la posibilidad de la persona de poder adquirir
ese título o ese derecho, es decir, de si tiene o no lana, o de si tiene o no derecho a acceder a una herencia, por ejemplo. Y dos, de la voluntad. O sea, nadie puede obligarte a comprar algo, por ejemplo, aun cuando tengas los medios, o incluso nadie puede obligarte a heredar algo. Hay una figura que se llama repudio de herencia. A lo mejor tú no quieres, no te late, etcétera, etcétera. Pero hay una restricción que es muy importante que se conozca, que tiene que ver con el patrimonio de familia y que el legislador ha incorporado en el derecho mexicano como un blindaje para que la voluntad tenga el límite de la seguridad jurídica de la célula principal de esta sociedad, que es la familia. Entonces, el patrimonio de familia, si bien es cierto, la familia no es una persona jurídica como tal, lo hemos visto, ustedes lo saben, solo hay dos tipos de personas en el derecho mexicano, las personas físicas y las personas morales. Lo cierto es que sí es una especie de cuasi persona, porque limita las cosas que pueden formar parte de este patrimonio de familia a ciertos bienes, pero lo hace con la idea de garantizar el mínimo indispensable para que la célula principal de esta sociedad pueda subsistir. Y entonces serán objeto del patrimonio de familia, uno, la casa que ésta habita, incluyendo el mobiliario y el equipo de vivienda. Es decir, se puede registrar como patrimonio de familia la casa y el mobiliario y todo el equipo que tenga ahí. Tiene unas características que lo vamos a ver más adelante y que ustedes ya conocen. Tiene que ver con que es inembargable, inalienable, no puede ser enajenado ni por el titular ni por cualquier miembro de la familia. Está, digamos, blindado de cualquier tipo de acción que se pueda dar en contra de este patrimonio. Se puede incorporar también al patrimonio de familia un vehículo automotor, el equipo de herramienta de la micro o pequeña industria que sirva de sustento económico a la familia. También puede ser también la parcela cultivable de dominio pleno, la pequeña propiedad en los términos de la ley agraria y el lote destinado a la construcción de la casa habitación para la familia. El patrimonio de familia puede ser constituido por cualquiera de los miembros de esta, entendiéndose por familia, a todo grupo de personas que habitan una misma casa, se encuentran unidos por vínculo de matrimonio o concubinato. Esa es una reforma reciente. Antes era un derecho exclusivo de aquellos que estuviesen casados, que existiera el vínculo jurídico denominado matrimonio, y también lo pueden hacer aquellos que tengan lazos de parentesco consanguíneo y que por la ley o voluntariamente tengan unidad en la administración del hogar, es decir, un grupo de hermanos que habiten la misma casa, que puedan acreditar que concurren al sostenimiento de la misma, pueden registrar de manera legal esa casa como patrimonio de familia para que pueda gozar de las limitantes que les da la ley. Bueno, solo como aclaración, para los efectos de la Constitución del Patrimonio de Familia en particular, se entiende por concubinato el estado por el cual un hombre y una mujer solteros viven como si fueran cónyuges durante 5 años o más. Se considera también concubinato cuando transcurridos 3 años de iniciar esa unión hubieran procreado entre sí algún hijo. Solo para aclararlo con puntualidad. Se considera que existe el concubinato siempre y cuando la pareja se haya establecido en un mismo domicilio. A partir de ese momento no se den separaciones físicas por un tiempo mayor a 6 meses y hayan transcurrido los plazos referidos, los que acabamos de mencionar. Es importante aclarar que la Constitución del Patrimonio de Familia no transmite la propiedad de los bienes que lo constituyen a sus beneficiarios. No es así. Estos solo tienen derecho de disfrutar de esos bienes para el fin para el que fueron registrados. Es decir, no puede registrar un patrimonio de familia para rentarlo, por ejemplo, ¿no? Es la casa que habite los miembros de la familia. Sí hay una limitación porque recordemos que para el derecho mexicano, lo dije hace rato, la familia no tiene o no goza per se de una personalidad jurídica, es decir, no es persona jurídica. Sin embargo, la reconoce como la célula de la sociedad y por eso le entrega herramientas de cuidado suficientes y de protección para
sus principales activos, ¿no? Y bueno, les pido, digo, para hacerlo rápido, que conforme vayamos avanzando en los temas, vayan haciendo, anotando sus preguntas, sus dudas, y si quieren al final hacemos una sesión de preguntas y respuestas, porque insisto, pues imagínense, es un programa que cuando yo estudiaba era prácticamente en 2 semestres, luego lo hicimos en 1, pues es imposible abordar los conceptos en lo amplio en una sesión tan pequeña, pero confío en que muchos de ustedes ya tomaron la clase y que esta clase lo único, o esta sesión, lo único que pretende es como que refrescar todos estos conceptos y aclarar en lo que vale las dudas que pudieran habérseles generado. Bueno, vamos a pasar a los derechos reales y los derechos personales. Recordemos que los derechos reales, el derecho real es aquel por el que alguna cosa queda sometida completa o parcialmente a la potestad de una persona. Fíjense la relación otra vez, cosa-persona. En virtud de una relación inmediata, oponible a cualquier otra persona, es decir, hay una relación de exclusividad. Cuando se habla de oponibilidad, se habla de exclusividad. O sea, el celular es tuyo, la taza es tuya, el coche es tuyo, es decir, esa es la cosa. Hay una relación jurídica de vinculación permanente, única y exclusiva entre la cosa y el titular o los titulares, pero lo cierto es que es oponible porque es exclusiva. Es un derecho de la cosa o en la cosa, es decir, es un derecho real, es el derecho de la cosa. O sea, yo vuelvo a insistir para que quede como muy claro, es la relación jurídica que existe entre la cosa y la persona, o más claramente es la relación jurídica que tiene la persona sobre la cosa, la potestad jurídica que tiene la persona sobre la cosa y que es, en todo caso, aparejada a la cosa, no tanto a la persona. ¿Cuáles son estas características? Bueno, pues, la primera es que es una obligación universal de abstención. Es decir, si yo soy titular del derecho de una cosa, o si soy el titular de una cosa, pues todos los demás tienen que respetar mi derecho. Por eso el marco jurídico en el mundo, por ejemplo, ha catalogado como un delito o como un hecho ilícito el robo, ¿no? Porque tenemos todos en esta parte de la construcción del pacto social, del vivir en sociedad, la obligación universal de abstenernos de tomar o de generar cualquier tipo de incidencia sobre las cosas que no son nuestras. A eso se refiere con la obligación universal de abstención. El derecho obliga a la cosa con el sujeto. O sea, el celular es tuyo, el coche es tuyo, el libro es tuyo, la pluma es tuya. Es una relación y un vínculo jurídico directo. La tercera característica es que solo puede referirse a cosas. Es decir, ya hicimos, por eso comencé haciendo o exponiendo la clasificación en general de los bienes y de las cosas. Es decir, no puede existir un derecho real si no es sobre una cosa. Esta se ejerce sin intermediarios, eso también es importante, es una relación, es un vínculo jurídico directo. Ustedes sobre el libro, ustedes o el titular sobre el libro, sobre el coche, sobre la bici, no hay ningún tipo de intermediario porque entonces no sería un derecho real y ahorita lo vamos a ver. Son derechos absolutos, también es cierto. O sea, cada titular, el derecho real le da a cada titular la posibilidad de transmitirlo o de recuerdan aquellas características del derecho real, el uso, abuso, disfrute, goce, efectivamente son derechos absolutos. El titular tiene completo derecho sobre la cosa y los derechos reales por excelencia son la propiedad y todos sus derivados, ¿no? El usufructo parcial, las servidumbres, la hipoteca, etcétera. Pero en general, el derecho real que más podemos, aunque vamos a analizar, la idea es que en el curso lo analicen, si el principal, digamos, el más claro o el más tangible de los derechos reales es la propiedad, ¿no? El derecho real es el poder jurídico que un sujeto ejerce en forma directa e inmediata sobre un bien que le permite su aprovechamiento total o parcial en sentido jurídico
y es además oponible a terceros. En la gráfica lo podemos ejemplificar de manera más clara. El titular de un derecho tiene un poder jurídico sobre el bien. Si el tercero quisiera incorporarse en el poder jurídico, hay una oponibilidad. Es decir, el titular se puede quejar ante las instancias del Estado, se puede oponer ante las instancias del Estado para demandar la titularidad de este poder jurídico. Por eso se define como el poder jurídico que un sujeto ejerce en forma directa e inmediata sobre un bien, es decir, sin intermediarios, vuelvo a insistirlo, sobre un bien que le permite su aprovechamiento total o parcial en sentido jurídico. O sea, y es además oponible a terceros. La principal característica es que sea directa e inmediata, sin intermediarios, y que sea oponible a los terceros. ¿Y qué es el derecho real? Porque lo habíamos visto con mucha claridad, perdón. ¿Cuáles son las características del derecho real? Bueno, existe solo un titular del derecho, o varios, pero en general un celular puede tener 2, 3 o 4 dueños, pero no todos podemos ser dueños de un celular, o no todos podemos ser dueños de la misma casa, o no todos podemos ser dueños del mismo carro. Entonces, en sentido abstracto, solo existe un titular del derecho. Por eso dice que va aparejado a la cosa, a diferencia de lo que vamos a ver más adelante, en el que es aparejado a la persona. Es un poder jurídico que se ejerce directa e inmediatamente sobre un bien. Es también un aprovechamiento en sentido jurídico total o parcial de un bien. Y por supuesto, es un sujeto pasivo universal al que se le opone el derecho. Es decir, pues es un bien, ¿no? ¿Qué son los derechos personales? Vamos ahora con la otra cara de la moneda. Los derechos personales son la relación jurídica entre dos personas en virtud de la cual una de ellas está obligada a dar, a hacer o no hacer algo. Es decir, el derecho es a la cosa. Por eso se habla de un derecho personal, un ius ad rem. Es la facultad, el concepto de derecho personal lo podemos definir como la facultad que tiene una persona llamada acreedor para exigir de otro llamado deudor una obligación de dar, hacer o no hacer. Y ojo, tiene que tener como constante que tiene que tener carácter patrimonial. Es decir, el acreedor demanda al deudor dar, hacer o no hacer. E insisto, tiene que tener carácter patrimonial. Sus características, bueno, el primero es que el deudor es determinado. Tiene que haber un señalamiento expreso y el nacimiento de una obligación mediante un contrato, mediante una factura, mediante cualquier instrumento jurídico en donde alguien se haya obligado a dar, hacer o no hacer a favor de alguien más. Por eso se habla de que el deudor es determinado. 2, segunda característica, las obligaciones pueden ser de dar, hacer o no hacer. Tercera característica, se ejerce por mediación del deudor. Es decir, la cosa puede ser indeterminada. Piensen en un servicio, ¿no? 4, puede haber intermediarios, por supuesto. Cualquiera podría, por ejemplo, contratarlos como un derecho real a ustedes como abogados para que le administrasen un bien inmueble, por ponerles un ejemplo, una casa, y ustedes serían los intermediarios sobre ese derecho personal que ustedes tienen cuando alguien se obligó a entregarles una renta a cambio de que ustedes les permitieran vivir en un inmueble de su propiedad. Y bueno, son derechos relativos. O sea, son todos aquellos que por exclusión no son derechos reales, no tiene necesariamente que ver con la cosa. O sea, tú no puedes obligar a una casa a que te dé el dinero. Tú lo que puedes, el dinero de la renta, porque una casa no podría darte el dinero de la renta. Por eso los derechos reales permiten el uso, abuso, usufructo y goce
de un bien, pero tú no puedes pedirle que te dé dinero. Sin embargo, si tú pones esa casa en un derecho personal, es decir, en un contrato de arrendamiento, por ejemplo, sí es oponible el hecho de que tú entregas tu casa para que alguien o algunas personas vivan en ella y ese alguien o esas personas se obligan, mediante un instrumento jurídico denominado contrato de arrendamiento, a entregarte de manera periódica o de manera cierta una cantidad de recursos que se les puede llamar frutos a cambio de que tú permitiste que se asentaran en tu propiedad, ¿no? Entonces, los derechos reales, según nuestro Código Civil, son la propiedad, ya lo habíamos dicho, la ocupación, ya lo dijimos, la accesión, la posesión, el usufructo, el uso y habitación, las servidumbres, la hipoteca, el antícresis y la prenda. Y los derechos reales se clasifican en dos particularmente, es importante también esta clasificación, son de dominio o de propiedad y nuda propiedad. Es decir, aquellos en los que tú tienes absolutamente todo el derecho y aquellos en los que el derecho se te limita. ¿Pueden concursar? Esta es una buena pregunta que siempre nos hacemos en clase. ¿Pueden concursar en un mismo acto derechos reales y derechos personales? Claro que pueden, sin duda. Cuando hay una relación entre dos personas jurídicas y en medio o dentro de esa relación jurídica está una cosa, un objeto, una materialización jurídica, sí pueden concursar y normalmente, mucho más común de lo que creemos, se da el concurso de ambos derechos. ¿Qué es la propiedad? Bueno, vamos a irlo delimitando un poco. La propiedad es el derecho real de usar, disfrutar, conservar y disponer de un bien con las limitaciones y modalidades que fijen las leyes. Lo dice con claridad el artículo 900 del Código Civil del Estado de Jalisco. Y fíjense bien, es el uso, es decir, la relación jurídica del titular sobre la cosa le debe de permitir, para que se pueda configurar el derecho real de propiedad, usarlo, es decir, el uso. El disfrute, por supuesto. La conservación y la disposición. Algunos otros teóricos, según el maestro que les haya dado, tendrán estos mismos conceptos con diferente nombre, que es el uso, abuso, disfrute y goce. Uso, disfrute, abuso, que es la disposición, y el goce, que es la conservación. Pero tiene que tener esta materialización. A mí siempre me gusta un poco más poner lo que dice el código, porque creo que el legislador lo utilizó más en palabras de nuestros tiempos. Es el uso, el disfrute, la conservación, es decir, tú tienes que ser capaz de poder retener sin oponibilidad esa cosa. Todo el mundo debe de saber y a todo el mundo le debe de quedar claro que es tuya. Y por supuesto la disposición. La puedes vender, la puedes rentar, la puedes enajenar y no debe de haber oponibilidad a eso. Por eso habla aquí de que la propiedad presume para su titular la posesión de un bien. Es decir, si tú eres titular y tú eres dueño de algo, la presunción es que lo tienes en posesión. ¿Cuáles son los elementos o facultades del dueño? Bueno, ya lo habíamos dicho, el derecho a disponer, que es el abuso, el ius abutendi, el derecho al goce, que ya también lo habíamos dicho, que es el ius frutendi, y el derecho al uso, que es el ius utendi. ¿Cómo se puede adquirir la propiedad? Hay un sinfín de formas de adquirir la propiedad, pero en esos modos de adquirir la propiedad, primero hay que decir que la propiedad se adquiere mediante un acto jurídico, por principio, ¿no? Un acto jurídico que pueden ser varios actos en sí o varios actos distintos, desde la compraventa, ya lo dijimos. Aquí estamos enumerando algunos. El usucapión es una figura que contempla nuestro Código Civil y que es la posesión permanente e ininterrumpida de un bien por el marco que
por el lapso que marque la ley, con la idea de transcurrido ese tiempo y si no hubiera oponibilidad de terceros, se pueda adjudicar la propiedad de ese bien para quien lo tiene en posesión. Otro modo es la accesión, que es cuando se incorpora un bien que no existía en la masa inicial a un principal. La ocupación, ya lo habíamos dicho también. La sucesión, que es uno de las formas de adquirir mortis causa, ¿no? Por una herencia, porque recuerden que el patrimonio, lo dividimos hace ratito, es uno solo, es intrínseco a la persona y nace con la persona y muere con la persona y es transmisible únicamente cuando la persona muere. Entonces ahí es donde se activa la sucesión. La adjudicación, que es un acto jurídico mediante el cual una autoridad judicial le retira el derecho real a una persona para entregárselo a otro en razón de un procedimiento judicial y de una obligación no cumplida o de que uno acreditó mejor derecho sobre el otro. Y la expropiación, que es un acto jurídico que realiza exclusivamente el Estado en sus diferentes modalidades para poderse hacer llegar del derecho real sobre un bien, puede ser inmueble o puede ser un bien mueble, para utilidad pública, ¿no? Ya lo hemos visto, por ejemplo, cuando van a abrir alguna calle, cuando van a tener alguna obra de utilidad pública, el Estado utiliza esta facultad exclusiva, monopólica, para poder hacerse llegar, utilizando la coerción, estos bienes, no gratis, por supuesto, hay todo un procedimiento, se le tiene que indemnizar al titular anterior, es un procedimiento al que debe de ajustarse la autoridad, pero bueno, es otra de las formas en las que la autoridad puede, como un acto jurídico, adquirir la propiedad. Y bueno, hay algunos conceptos sobre cómo se limitan, cuáles son los actos limitativos de dominio, que son los de goce, bueno, aquí lo dice con claridad, son los temporales, ahí podemos clasificar el usufructo, el uso y la habitación, el arrendamiento, por ejemplo, ¿no? Los perpetuos, que son los servidumbres, las enfiteusis y las superficies, es decir, aquellos en los que es necesario ceder una parte o transmitir una parte de tu derecho real a favor de, de un tercero o de un grupo de terceros que conviven en torno a esa propiedad, por ejemplo, la servidumbre, para que puedan ellos acceder también al uso de su derecho. Y de garantía, también otra característica de los limitativos de dominio son los de garantía, que son sobre muebles, por ejemplo, la prenda, y sobre inmuebles, la hipoteca. ¿Qué es la enfiteusis? Que aquí lo señalamos arriba. Es el derecho real por el que el dueño de un inmueble cede el dominio útil, reservándose el directo, en reconocimiento del cual se estipulan el pago de un canon o cantidad periódica, el del laudemio por cada enajenación de aquel dominio y a veces otras prestaciones. Por ejemplo, un ejemplo claro es, a lo mejor no todos lo conocen, pero en los distritos de riego, por ejemplo, hay un titular, que normalmente es un grupo de personas, que son los dueños de la concesión del agua. El agua evidentemente es pública, todo lo que ustedes lo saben, todo lo que es el subsuelo es de carácter público, pero las instalaciones para extraer el agua, la concesión, el Estado las materializa a favor de un particular. Ese particular invierte en infraestructura, invierte en una bomba, invierte en un pozo, y a partir de eso, ese inmueble se cede a un distrito de riego, por ejemplo, porque el inmueble es lo que está arriba de la tierra, recuérdenlo. Se cede para que se pueda administrar el riego de un número determinado de predios, ¿no? Creo que son 5,000 hectáreas por distrito de riego, pero se le entrega, es un derecho real que tiene este particular, el dueño de las instalaciones, ojo, no el dueño del agua, el dueño del agua somos todos, el dueño de las instalaciones donde se extrae el agua y que cede en administración a un grupo
el dominio útil. Por eso lo que cede es la distribución, el hecho de que puedan conectar las mangueras, pero él sigue siendo el dueño y a cambio le entregan un pago por poder disponer de esa infraestructura que le permite a ese distrito de riego sacar el agua, ¿no? La antícrasis es el derecho real de garantía por el cual se transmite el uso y goce de un bien inmueble al acreedor para que se pague con los frutos que se produzcan. Este dominio se encuentra limitado a tal circunstancia. Es decir, si yo tengo una deuda de 100,000 pesos y tengo una casa, pero yo no vivo aquí, estoy haciendo una hipótesis, y tengo una casa que más o menos se puede rentar en 8,000 pesos, yo puedo mediante la antícrasis decirle como deudor a mi acreedor que le entrego la casa durante un año para que él cobre las rentas de esa casa durante un año y lo limita única y exclusivamente a recibir las rentas de la casa, los frutos de la casa, única y exclusivamente, de tal suerte que no es un contrato de arrendamiento, sino que solo transmito yo deudor, transmito a mi acreedor el derecho de disfrutar de los frutos, o sea, de recibir las rentas de esa casa. Y bueno, hay algunos tratadistas que han ejemplificado los derechos reales dudosos, porque finalmente el otro día tenía una discusión un poco intensa con algunos amigos y hablábamos de que parte de del gran reto que tenemos los abogados en un mundo como en el que vivimos hoy y que tienen además las instituciones de impartición y de administración de justicia, pues es poder estar analizando casuísticamente prácticamente todo en razón de lo que requiere hoy la sociedad, ¿no? México tiene una tradición pues demasiado procesalista, lo sabemos, muy legalista, y bueno, vuelve otra vez la discusión bicentenaria, milenaria, acerca de qué es más importante, si la ley o la justicia. Y entonces, por eso se habla de derechos reales dudosos, porque ni los doctrinistas, ni la propia ley, ni los propios legisladores han podido identificar cualquiera de estos conceptos que ahora les voy a exponer en el apartado de los derechos reales o de los derechos personales, ¿no? Uno es el embargo, y bueno, ¿por qué? Porque si bien es cierto, tú te haces llegar la cosa o el bien, porque puedes embargar un coche, puedes embargar una casa, te lo haces llegar, no tienes la titularidad. Es decir, una cosa o un bien embargado no cumple las características de la ley para poder para poder ser un derecho real. Es finalmente un derecho real limitado porque lo único que hace es garantizar el que te paguen o una vez agotado el procedimiento y adjudicado por la autoridad competente, pues ya no pasa, ya no es embargo, ya pasa a ser una forma de adquirir la propiedad. Otro es la llamada finanza mercantil inscrita, que tiene una similitud muy importante con el embargo, y lo que hace esa fianza al final es dejar un bien, que puede ser mueble o inmueble, como garantía de un pago en materia mercantil frente a un corredor público o frente a un notario público, pero igual, no se puede disponer, solo se inmoviliza, es una garantía y no reúne, insisto, los requisitos que la doctrina establece y que la ley establece para constituirse como derecho real. El derecho del arrendatario, por ejemplo, también es un derecho limitado porque al constituirse o al transformarse en un derecho personal, una relación vínculo entre arrendador y arrendatario, pues el bien, digamos que queda en un limbo, porque si bien uno tiene el derecho de uso, abuso, y el otro tiene, perdón, uno tiene el de uso y disfrute y el otro tiene el de abuso. Entonces, ese limbo jurídico en el que queda el bien permite también señalar que el derecho del arrendatario es un derecho
real dudoso, la propiedad fiduciaria, los fideicomisos, que son personas jurídicas bastante interesantes, quienes les llame la atención toda esta parte del derecho corporativo, vale mucho la pena. Es una materia, el derecho fiduciario, que tiene bastante presente y mucho más futuro, pero efectivamente ahí esta persona jurídica, denominado fideicomiso, absorbe bienes de todo tipo, o sea, absorbe bienes, muebles, inmuebles e incluso algunos derechos y algunas obligaciones, y entonces también se queda como en el limbo jurídico, porque los fideicomisos, cuando se liquidan, pues enajenan a los miembros del propio fideicomiso estos bienes, y por tanto se denomina, algunos tratadistas dicen, que son personas de tercera generación o intermediarios de derechos. Otra, que es el tiempo compartido, por ejemplo, porque si bien es cierto, tú eres titular de un derecho de uso durante cierto tiempo o cada cierto tiempo, no tienes la materialización jurídica de la propiedad sobre ese bien. Es decir, algunos tratadistas, los más osados, les llaman incluso pues rentas disfrazadas, ¿no? Rentas perpetuas disfrazadas, porque dicen que se asimilan más a un arrendamiento indefinido que a un título de propiedad, aun cuando son títulos que se inscriben en registro público y todo. Sí tienen la capacidad o más bien no tienen la capacidad de ser o de reunir los requisitos de la propiedad, y por tanto son derechos reales dudosos. La concesión también, efectivamente, aunque ahí en las concesiones, pues ustedes saben que hay una particularidad, que las concesiones necesariamente se obligan a que exista una parte pública, es decir, quien otorga la concesión siempre es el Estado. Pero bueno, por ejemplo, si ustedes son acreedores a la concesión al menos en la parte legal, ¿no? Les pongo un ejemplo. El servicio de transporte público en esta ciudad está concesionado. Es cierto que ustedes si lo preguntan, pues dirán, no, los camiones sí se venden, y se venden y cuestan mucho porque se dice que son un gran negocio, los taxis. Lo cierto es que eso no es legal. Lo cierto es que el único facultado para concesionar es el Estado. Y por tanto, en cualquier momento el Estado puede revertir esas concesiones. Por lo tanto, las concesiones carecen del requisito del abuso y de la exclusividad, ¿no? Y de la retención permanente, es decir, la retención de ese bien, que es el permiso para prestar ese servicio público, no depende del particular, sino de un tercero, que es el Estado, y puede ser revocada en cualquier momento de acuerdo a los términos de la ley. Y otro derecho real dudoso, pues es el derecho de uso exclusivo en el condominio, ¿no? Aquellos que tienen o que vivimos en condominios sabemos que hay lugares que solo pueden ser usados por los condóminos y que carecen en la escritura de la adhesión a tu propiedad. Tú eres dueño de 100 metros cuadrados en un departamento, pero eres dueño en condominio de los otros 500 de la terraza, de los otros 100 del gimnasio, de los otros 1000 del estacionamiento. Entonces, esos que son los de la propiedad condominal son aquellos que entran en esta clasificación de derechos reales dudosos por carecer de todas estas características. Pues como les dije, la idea, o al menos mi idea, era poder darle una vuelta a lo que son los bienes, a lo que es la cosa, a todo lo que son la clasificación de los derechos reales y los personales, como una especie de repaso para que pudiéramos tener todos una noción más amplia o más clara de lo que desde mi punto de vista, desde mi humilde perspectiva, son las pinceladas más importantes de esta materia. Y bueno, insisto, sería imposible abordar todos y cada uno de los tópicos que se tienen reservados para un par de semestres en una sesión de 1 hora,
Pero de verdad que yo quisiera terminar, porque sé que tienen otra, ya prácticamente ahorita, puse falta un minuto, quisiera terminar agradeciéndoles y de verdad reconociéndoles por la capacidad de organización que tienen, por estas ganas que tienen de seguir intercambiando conocimiento, de poder hacer repasos, de que no se queden únicamente con lo que la circunstancia les está tocando vivir. Creo que son una generación que se está destacando por eso. Y bueno, agradecerle a Saúl, a Arturo y a todos ustedes el favor de su atención y decirte, Saúl, te mando la presentación para que si alguno de los compañeros que hoy nos estuvieron siguiendo la quisieran, bueno, pues que ahí la tengan como una especie de guía para cuando sea necesario repasar este tema, esta temática. Y bueno, pues reiterarles que estamos a sus órdenes y que la Universidad de Guadalajara está haciendo todos los esfuerzos para que esta generación pueda seguir como si no se nos hubiera atravesado una pandemia mundial de proporciones insospechadas, que hoy desafortunadamente ya tiene millones de contagiados y estamos cercanos al 1.000.000 de fallecidos en el mundo. Y bueno, no sin antes pues reiterarles que se cuiden mucho, que cuiden mucho a sus familias, a sus amigos y que pues, si pueden se queden en casa. Muchas gracias, Saúl, muchas gracias a todos porque creo que ya se nos agotó el tiempo.